Adelante. Sí, buenas noches. Bienvenidos a su programa Charlas Villistas. En esta ocasión conduce su servidor, el licenciado Jesús José Soto Quiñones. Nos acompañan los invitados especiales, el líder Rolando Peña, Álvarez Peña. Álvarez Peña, perdón, y el licenciado Rodríguez Sosa. Bienvenidos. En Gracias, esta mi estimado. ocasión hablaremos respecto a la reforma constitucional de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, para lo cual hablaremos de dicho tema. Cabe hacer mención, en primer término, que ya fue aprobada por el Senado. El día de ayer fue aprobada por el Congreso local. Tengo entendido que ya son Sí, más de 17 estados, por lo cual ya se considera una reforma constitucional. ¿Qué opinión le merece, en primer término, señor? pues en términos políticos, qué interesante. Pero más interesante es que el partido villista pues tiene siempre caras nuevas. Luego la sustitución de un conductor. Tiene de todo el partido villista. Un halago estar con usted y estar en esta entrevista. Gracias, igualmente. Pues mire, la la reforma constitucional de la Guardia Nacional también hay que verla desde el punto de vista político. Obviamente, pues la están aprobando y sigue siendo héroe desde una óptica Yunes. Después de que para mucha gente Yunes es un traidor, pues la aprobación de la reforma en el Senado es gracias todavía a Yunes, independientemente del número de votos que hay acá. Ese es el punto central, la base de la aprobación. Y en los congresos, pues también hay que verlo desde el punto de vista político, porque pues aquí Durango siempre, pues hasta atrabancado para decir que sí, a mí apúntenme luego nuestro joven muy audaz, porque pues de ahí viene la chiquera. Ese es el argumento de ellos. Entonces, como que darle a entender que si el Congreso local no vota la reforma, pues ya no nos van a dar dinero o nos van a disminuir. Es decir, si Durango tiene un presupuesto de 35,000 millones de pesos anuales, que se tiene que incrementar, obviamente, porque se les incrementa a todos por igual, dan a entender que si Durango no vota a favor, pues bajaría a 30,000 o de plano no nos iban a dar. Entonces esos argumentos tan absurdos que por el bien de Durango, pues como hoy lo dijo el negro Elizondo, hoy saca una nota fuerte, que qué necesidad hay de arrastrarse y revolcarse. Entonces, pues, estar votando nada más porque sí, ya sin ningún análisis, que todos nuestros diputados vayan a eso, pues está como les preguntó el reportero. Entonces van a votar todo lo que ustedes quieran. Así les preguntó Luis Ángel Martínez. ¿Ustedes son rehenes de Morena o qué están haciendo? Entonces, pues la verdad es que los pobres sí sienten y dicen que la están regando, pero que pues más vale que por el bien del país y que más bien por el bien de Durango. Ahora, en cuanto a que cómo nos beneficia la reforma a la Guardia Nacional, fíjese que no son tan interesantes en ocasiones las reformas constitucionales o la derogación o aplicación de la ley, sino cómo se aplica, cómo debe de ser. Si partimos que en este gobierno el ejército está ahí y tiene muchos años que el ejército se encuentra en las calles, siendo que constitucionalmente debe de estar en sus cuarteles, pues para ciertas circunstancias sale el ejército, pero tiene muchos años, no es el primer sexenio, pero se aplica en base a órdenes, en base a circunstancias en las cuales las capturas siempre se han realizado en base a a un supuesto infragante. ¿Quién mejor que usted para decir la fragancia del delito? Sin embargo, bueno, ahora con los derechos humanos, finalmente, ¿quién puede capturar a quién y cuál es la fragancia? Pero independientemente de, bueno, pues el ejército siempre ha estado ahí en las calles, todo este sexenio estuvo ahí, y con las reformas, mientras haya una orden de participar o no participar, pues prácticamente la reforma, con mucho respeto, ni beneficia ni perjudica. La reforma va a seguir igual. Bueno, a lo que yo percibo, la Guardia Nacional va a ejercer ya funciones y ahora sí propiamente policíacas, porque se reforma el artículo 21 de la Constitución Política, y el cual establece que quien hará la investigación es el Ministerio Público con el auxilio de las policías y la Guardia Nacional. Entonces, habrá que ver también si esta Guardia Nacional cuenta con la suficiente experticia para realizar esas labores propiamente policíacas.
También sería importante analizar ese punto. ¿Qué opina usted, señor? No, sí, yo creo que primeramente tenemos que basarnos, ¿qué es la Guardia Nacional? ¿De dónde surgió? Que era la Policía Federal. ¿Sí? En su tiempo, la Policía Federal de Caminos, veíamos cómo operaban en ese momento, ahorita ya como Guardia Nacional, pues para muchos de nosotros como sociedad, pues vemos que andan paseando en las camionetas porque no tienen una tarea específica. ¿Sí? Quisiéramos verlos actuar. Y sin embargo, pues pasan dos, tres vehículos, prenden la torreta, la sirena para pasarse el semáforo. Pues, ¿qué andan haciendo? Nada. Ya la pagaron, ya ahí siguen. Es raro que se sorprenda a elementos de la Guardia Nacional haciendo una función. Sí, que andan en los bulevares, en las avenidas, en las carreteras. Quisiéramos verlos en las colonias. Quisiéramos verlos que intervinieran realmente como policía, como guardia. En ese momento se hace la fusión con el ejército para que el ejército ya asuma ese reto, pero pues la Guardia Nacional tenía, los mandos eran civiles. Entonces ahorita ya con los mandos, con el cambio que se quiere hacer con la reforma, pues quedamos ahora sí muchos indefensos de que realmente qué es la función de la Guardia, cómo queda, porque quien los mande, pues todos se debían al presidente de la República. ¿Es el Estado o es la Federación la que va a tener el control de la Guardia? Pues tenemos que verlo, porque si así como estamos hablando ahorita de las votaciones de los congresos y de que quieren quedar bien, entonces si en ese momento el ejército no tenía por qué hacerle caso al señor gobernador, no nada más aquí, sino en cualquier estado, la Guardia sí estaba porque participaba el Estado con recursos para lo que es la Guardia. Ahorita ya se va con los militares. Entonces va a dejar de hacerle caso al señor gobernador o si van a participar juntos en acciones, porque si bien ahorita pues Durango está sitiado, entonces, ¿qué van a hacer? ¿De qué nos sirven? ¿Sí? ¿Es la mano que necesitamos para ayudarnos o es perjudicial lo que hicieron en este momento? Que debemos de pensar en los ciudadanos, que debemos de pensar cómo salir adelante de la situación que se está viviendo aquí en el Estado. Ahorita que tomaba usted el tema de la Policía Federal de Caminos, yo recuerdo en aquellos años la temible Policía Federal de Caminos que donde quiera andaba en todas las carreteras. Pues en la actualidad no hay labores de vigilancia. Me he topado en la carretera por ahí dos patrullas, se ven personal, pues evidentemente personal militar a bordo de dichas unidades, con un desconocimiento pleno respecto a los peritajes, a la forma de actuar. Tengo entendido que los policías federales en su tiempo tenían una formación, una academia, la cual pues creo que ahora no la tienen, y si derivada de esa reforma va a seguir la misma situación y no hay una capacitación, una buena orientación hacia ellos, pues va a ser pues inútil realmente, van a estar así, nada más cambian de nombre o hacen la misma función pero sin ningún fin específico. No, pues coincido precisamente porque nunca se definió qué iba a ocurrir con la Guardia Nacional, cuáles eran sus funciones, qué es lo que iba a pasar. Y esa parte que usted señala muy acertadamente, pues se descuidó. No hay quien dirija precisamente el tránsito federal en las carreteras. Entonces, pues estamos ante una autoridad que hasta ahorita, antes de la reforma, pues ha sido un adorno. Y ahorita, posterior a la reforma, pues habría que ver cuáles van a ser sus funciones. Entonces, ahí vamos a requerir una autoridad pues, que tenga conocimientos y que determine qué se va a hacer con ello. Hoy tenemos de manera alarmante pues una guerra entre los carteles y aquí en la carretera Durango-Mazatlán, pues ahí se está ahorita estableciendo un control para que los de Durango no pasen allá a Mazatlán, que es el lugar indicado para de manera inmediata acceder a Culiacán, que es donde están los balazos, no hay abrazos, y la ciudad pues está desprotegida porque pues la Guardia Nacional tiene todo para parar esos balazos, pero tampoco ni abrazos, ni balazos, ni nada. Entonces, pues parece ser que la Guardia Nacional está nada más de adorno, y si vemos y escuchamos al general, pues vemos también que él dice, de manera desafortunada, pues que no depende del ejército, que defendemos de los grupos, pues hay que ir a darle un abrazo y decir, oiga muchachos, ya cálmense, ¿para qué se pelean? No sean así. Sí, por ahí vi en las redes sociales que decían que se buscaban gentes para que fueran a Culiacán a dar abrazos para calmar este conflicto
que estamos viviendo. ¿Creen ustedes que esta reforma fue una reforma expresa? Pues no, ya se traía de tiempo atrás y hay que recordar que todo inicia y se establece con nuestra querida jurisconsulta Yolanda de la Torre, que se pone de acuerdo para decir, sí, vamos con la iniciativa, pero esta que la aprobemos en tal fecha. Y mientras, pues denme un premio, yo quiero ser presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Rápido le llegó el karma porque pues se sale del tribunal, pero pensando que iba a regresar. Pero ahora sí, los magistrados se pusieron listos y dijeron, no, tienes que renunciar. Ya ese chapulineo que te aventabas y echabas reversa, chapulineabas para atrás, ya no queremos que lo vuelvas a hacer. Te vas y ya no puedes regresar. Recordemos que se fue de candidata en las pluris de los diputados federales y pues no salió. Ya Alito le dio un premio de consolación. No quedó. Pero de ahí en más, pues a mí, regresando al tema de la Guardia Nacional, pues recordar otra vez, bueno, pues en qué nos beneficia y en qué nos perjudica. Pues siempre se dijo que esa iniciativa venía en tiempo atrás y que lo que se pretendía, y siempre se dijo así, hasta los propios morenos que la aprueban, determinaban que cómo la ciudadanía iba a estar vigilada o custodiada por el ejército, que no debía ser. Entonces dijeron, no, vamos a quitar y que la Guardia Nacional dependa de un civil. Pues la reforma central fue que la Guardia Nacional ya no dependiera de un mando civilizado, por llamarlo de alguna manera, sino que ahora mandos castrenses son los que van con la reforma constitucional a mandarnos. Ese es el cambio nada más. Pero pues todos siempre lo dijimos, oye, es que el ejército es muy atrabancado para realizar investigación. Llega, te levanta, no te regresa, te desaparece. Entonces en la historia de México, el ejército trae un historial negro, tremendo, negro, oscuro, incierto. Y ahora que llega nuestro presidente de la República, que le quedan pocos días, pues resulta que en todo este sexenio el ejército vimos desafortunadamente cómo ciertos grupos los acorralaban, les quitaban las armas, los golpeaban, no les hacían caso. Y el ejército pues no actuaba, se dedicó pues prácticamente no a darles no darles abrazos de manera literal, pero sí, pues no se aplicó la ley, no se vio realmente la Guardia Nacional. Y ahorita pues la gente dice, no, pues es que el ejército no hace absolutamente nada, no se mete. Bueno, pues no sabemos cómo está la situación y los pactos que existen entre la presidencia de la República y los carteles. Habría que ver, se ha platicado mucho de eso, y habría que ver cuál ha sido la intervención. Ahorita tenemos pues al Mayo detenido, y es lo que ha originado que las declaraciones de Don Mayo, que se lo llevan desde aquí, que allá está ya en Estados Unidos, ante un jurado, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tienen que venir policías extranjeros y se lo tienen que llevar? ¿Y por qué lo tienen que juzgar allá? Si aquí tenemos la Guardia Nacional antes y después. Así es. ¿Cree usted que con esta reforma queda militarizado el país? Bueno, recordemos que el jefe supremo es el presidente de la República. Y si es la única persona que puede darles órdenes, instrucciones al ejército, ahora ya junto con la Guardia Nacional, pues sí que estamos quedando militarizados, porque esa función que ellos asumen a partir de este cambio, pues no tiene reversa, no tiene de otra. ¿Qué puede pasar? Que si esto llegara a tener un costo político, un costo social, si es que realmente se dieran los amparos, se buscara la forma de evitarlo, pues quien asume el riesgo es López Obrador, que ya se va. O sea, Claudia realmente, ella llega con unas reformas que López Obrador llevó a cabo al final de su sexenio, o sea, mañoso y dolosamente, que todavía el domingo va a recibir las ovaciones por hacer esto. Y si realmente esto está mal hecho, pues él ya se fue. Si tiene pues la nueva presidenta, pues va a tener que llegar con las instrucciones, con algo que ella no analizó, porque realmente ella es la que va a quedar al frente de todo esto. Entonces como que ella tenía que haber analizado, todavía que haber profundizado
Tenían que haberse esperado porque ella va iniciando su periodo, no el que ya se va. O sea, yo me voy, dejo aquí este alboroto, pero ya me fui, ¿eh? ¿Cómo le echas la culpa al que va llegando? Dice, oiga, yo llegué y ya estaba. Oiga, 3 días antes de que usted llegara lo hicieron. Así sea un día, ¿eh? Yo llegué y así lo encontré. Y realmente lo que se busca para que el país sea analítico, llevemos esto a buenos puertos, es que se estudie, es que se vea, se revise, se valore qué necesidad había de hacer estos al término del mandato de López Obrador. Ese es un mensaje con dolo que nos manda a todos, y lo que estamos viendo en estos momentos es que el país está en caos, porque no nada más es Sinaloa, está Guerrero, está Michoacán, están muchos estados ahorita sufriendo por estas malas decisiones, porque no hay quien controle. Pero qué bonito se ven para el 20 de noviembre, para el 16 de septiembre, las Fuerzas Armadas desfilando por las calles y mostrándonos el potencial que tienen. Lástima que no estén actuando. Y que no se use eso. Bueno, aquí usted hablaba de un tema muy importante ahorita, que tiene que ver con otra reforma. Usted hablaba de los amparos que se puedan suscitar. Pues sabemos cómo se va a dar la elección de jueces y magistrados y sabemos que posiblemente se dieran resoluciones a modo que no favorecieran a los ciudadanos. Entonces, pues eso traería ya un doble problema. O sea, ¿qué opinión le merece? No, bueno, pues es importante la seguridad del Estado, la prevención de los delitos, el orden. Es un orden nacional. Y en el caso de las circunstancias, de los acontecimientos sociales que puedan establecerse, por supuesto que la Guardia Nacional es importante. Y viendo desde el punto de vista de nuestro presidente de la República, pues precisamente fue astuto, tiene muchos años siendo político, y entonces esas reformas ya las traía, ya las traía, ya las traía. Y este es el momento adecuado para decir, de aquí soy, porque me la van a aprobar. Pues por eso inicialmente yo decía, pues Yunes es de ahí el héroe nacional de los morenos, pues le dieron hasta la Comisión de Justicia, después de ser un delincuente, después de traer toda una fichita de antecedentes penales, pues ahí está el premio. Esa es la política. Se vendió caro. Ahí está la política. Ahora bien, el presidente de la República tiene que ir cuidando cómo están las circunstancias. La oposición no ha dejado de llamarle narcopresidente, no ha dejado de estarlo señalando. Y periodistas de investigación han estado señalándole con índice de fuego los pactos que tienen con los diferentes carteles. Y entonces, a un momento de que ya el presidente de la República no tenga fuero, deje de ser presidente, pues va a estar en manos de él. Si se llevaron a Don Mayo, que tiene muchos años, pues el presidente de la República también dice, caray, Norma Piña no se va a detener el corazón, ni se va a sensibilizar para decir López Obrador aquí y López Obrador allá. Entonces el presidente de la República, vuelvo a decir, es un astuto político muy sagaz. No sabrá específicamente los términos constitucionales, pero de manera general, sí, él tiene que poner, como cualquier poderoso, el poder es inminente, el poder es tentativo, y como poderoso, yo tengo que poner mi poder judicial. Eso lo hacía el PRI, por eso todo el mundo dice, oye, pues es que retornamos al viejo PRI, al PRI impotente, prepotente, omnipotente, ¿verdad? Ese famoso PRI es lo que se está criticando, que todo en manos de, sin embargo el PRI no requería de acciones inconstitucionales, de reformas, llegaba y aplicaba la ley independientemente de su poder judicial. Ustedes como abogados, acuérdense que bastaba con que dijera el ejército capturó a fulano de tal con tantos kilos o con tantas armas de fuego. Y entonces el magistrado, el juez de distrito, lo condenaba, bastaba la simple declaración y el dictamen de los militares para establecer que ellos no tenían por qué mentir, aunque usted ofreciera pruebas, careos. Ese era el procedimiento penal anteriormente. Y usted era condenado sin ninguna contemplación. Entonces, esos eran los motivos por los cuales siguen siendo que una policía militarizada pues puede generar levantones y desapariciones y que nunca se establecía. Esperemos que ahora con las redes, con las nuevas denuncias, que
que todo se va acoplando a un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, la exaltación ya con el nuevo Código de la protección de los derechos humanos, pues no vayan a ocurrir estas cosas. Y por otro lado, dentro de otra óptica, pues vemos que la gente dice, sí, qué bueno que entre el ejército, ya basta, quítenos los carteles, esto ya se pasó de la raya, hay muchísimos muertos, muchos desaparecidos, los carteles están funcionando y en una esquina hay una balacera y dejan 4 o 5 muertos y dejan su sello, están dejando su sello. Dejan a los fallecidos con su gorrito y su pizza. Es un mensaje muy claro de que los carteles se están peleando y que esto se debe a ello. Entonces ahorita, pues ni las policías estatales, ni las preventivas, la Guardia Nacional, no hay quien tenga poder humano para detenerlos. Y reiteramos ahí nuevamente las declaraciones del general, de mi general, que se supone que mi general debe pararlos. Y muy desafortunado, es un ignorante decir que vamos a esperar a que los señores de la mafia digan que ya hay que quede, pues entonces, ¿de qué sirve? Ya no la Guardia Nacional, sino de qué sirve desde abajo las policías preventivas, las estatales, las federales y ahora la Guardia Nacional. Así es. Bueno, retomando un poquito lo que se señala en el artículo 21 constitucional, que la investigación corresponde al Ministerio Público con apoyo de las policías y la Guardia Nacional. Entonces, nos queda claro que la Guardia Nacional va a ser una función policial. Entonces, también, ¿qué opinión le merece a ustedes respecto a los exámenes de control de confianza? Porque si bien es cierto, a los miembros del ejército no les aplican esos exámenes de control de confianza, pues ahora los de la Guardia Nacional que van a estar comisionados en tal rubro, pues también deben de ser sometidos a los exámenes de control de confianza para que puedan ejercer ese tipo de funciones de carácter policial. No sé qué opinión le merezca. No, yo creo que los exámenes de control de confianza que tienen que estar, pero también vale la pena saber quién los aplica, desde dónde los aplican, qué conocimiento tienen con relación a las personas, porque en cualquier cuerpo policíaco, pues sabemos que dicen, oye, están infiltrados, oye, aquí hay compañeros que no nos dan confianza, y para que un policía no tenga confianza en hacer su trabajo, dicen, oiga, es que los jefes, oye, entonces, ¿cómo estamos? ¿Dónde están los exámenes de control de confianza? ¿Cómo se aplican? ¿Qué estudios, qué investigaciones se hacen de cada uno de los elementos que están ahí? Y pues trae carro del año. ¿Cuánto gana? Como 15,000 pesos. Y le da para el carro del año. No. Y ya compró casa. Y ya tiene rancho. Dice, oye, pues esos billetes, ¿cómo se estiran? ¿Verdad? ¿Dónde se fabrican? Porque entonces sabemos que realmente la gente lo que busca es una policía confiable, cercana. Antes había un éxito en cuanto a las policías, porque era el hijo del vecino. Y oye, fulanito, ya viste, ya está en la esquina, ya lo vi, ahí se lo traigo. Era el señor de los que tenían respeto. ¿Por qué no se han dejado que realmente se retomen esos esquemas que fueron muy seguros en esos tiempos? Ahorita la situación es que cualquiera que llega y se amarra a las patrullas, ¿cuántas patrullas no vemos que traen los vidrios polarizados y andan deteniendo a los carros que sí los usan? Y dicen, oye, ¿qué confianza me das a ver cuántos van? ¿Qué pasó con decimos la militarización? ¿Qué pasó con Ayotzinapa? ¿Cuántos militares están involucrados y qué se ha hecho? ¿Sí? Y ya se cumplieron 10 años de la desaparición de esos compañeros de Ayotzinapa y que siguen haciéndose los levantones y siguen dándose ese tipo de situaciones. Decimos, ¿hay un control de confianza? No, lo que tienen es un control de desconfianza. Y al parecer, el que genere más desconfianza es el que alcanza el cargo mayor. Y eso no lo merece la sociedad. Ya estamos cansados, ¿qué estamos dejando? Eso no estaba en nuestros tiempos, podíamos salir a jugar a las calles, podíamos pasearnos en la noche, ahora ya no. Me tocó un compañero hace unos días, a las 12 de la noche, ya lo tenía la patrulla detenida porque salió a pie a comprar su cena. Y cuando llegué yo, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué anda haciendo a estas horas caminando? Pues va a comprar sus tacos a la esquina. No, ya no puede salir. Ah, chihuahuas, ¿en qué momento nos avisaron que estamos en esa situación? Entonces, si ahorita se les da un poder absoluto a la Guardia Nacional, se van a fusionar con el Ejército,
no tenemos un control sobre de ellos, no sabemos quiénes son, no se identifican. Las redes no mienten, la gente está grabando todo y nos está demostrando un día con otro los abusos y atropellos que generan. Ayer aquí a las oficinas del partido llegó un joven que qué podíamos hacer porque recuperar su motocicleta que le quitaron, que es su medio de trabajo, y llegó llorando. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hicimos? No, no se puede, no se puede. Estamos limpiando la ciudad. ¿Por qué la quieren limpiar con el más débil, con el que menos tiene, con el que realmente tiene modo de demostrar que es su trabajo? Entonces, ¿qué confianza tenemos de que ahí viene una patrulla? Bendito Dios. Ahí viene una patrulla, échate a correr, escóndete. Y eso es bueno. O sea, yo creo que eso nadie ganamos y la autoridad merece limpiar su imagen. Esa es la confianza que queremos. No un examen que digan, oiga, le hicieron el antidoping. No, olvídate. ¿Sí? Si psicológicamente está mal, ¿tú crees que un antidoping lo pasa? Oye, hay un psiquiatra, hay un psicólogo atendiéndolos a los elementos. Por lo que ven todos los días, no todos son malos. Hay buenos. Pero en el mundo y en el medio que están, pues se contaminan y no hay quien los esté atendiendo, ¿sí? Que den a conocer qué cursos, qué capacitación tienen, cómo los están sacando adelante. Hay muchos elementos que ahorita se están graduando como licenciados, están sacando su título y están aprendiendo el amparo, están ejerciendo, qué bueno, ¿sí? Pero son los menos y siguen ganando lo mismo que los que no tienen ni la primaria. Entonces, pues ahí con esas confiancitas, no me ayudes, compadre. Claro. Ahorita que platicaba respecto a las situaciones de los exámenes de control de confianza, bueno, de acuerdo aquí en el estado de Durango, a lo que es ministerios públicos, peritos, policías de los dos niveles de gobierno, pues se los aplican en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a los altos mandos se les debe de aplicar dicho examen en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de Inteligencia. Habla fiscales, vicefiscales, directores, altos mandos de las corporaciones. Desconocemos si ellos cuentan con esos dichos exámenes de control de confianza. Entonces también lo que hablábamos respecto a la Guardia Nacional, pues también tiene altos mandos, y tiene mandos medios y inferiores. No sabemos, no han definido realmente si también a ellos van a ser sujetos a dichos exámenes. Entonces, como decía aquí el compañero, pues nos dejan una incertidumbre si son aptos o no para ejercer estas labores policíacas que van a ejercer. ¿Qué opinión le merece, presidente? Pues el sentir de lo que estamos platicando es el sentir de la ciudadanía. Y en estas pláticas que hemos iniciado en el Partido Vista, pues hemos estado señalando que debe de haber una reforma integral. Pues ahora con la reforma constitucional a la Guardia Nacional, pues debe de implementarse precisamente reformas secundarias, reformas a las leyes orgánicas de las fiscalías de los estados, de la Fiscalía de la Federación. Prácticamente a mí me gustaría hasta así como como hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya prácticamente un Código Penal nacional y una ley orgánica nacional de cómo deben de funcionar las procuradurías, perdón, las fiscalías, ahí al mando de quién, porque entonces, ¿cómo va a fungir la Guardia Nacional? ¿Como un simple ejecutor en el caso de las investigaciones locales? Porque el delito ahí está, y en ese momento que se denuncia, pues no sabemos si el delito es del orden federal porque se están cometiendo ilícitos de posesión, de tráfico, pero no sabemos de qué, hasta de trata de blancas o un secuestro. Entonces en ese momento interviene cualquier policía, porque esta circunstancia es una fragancia. Entonces ahí hay que reformar la ley para que en su oportunidad, bueno, pues, va a tener que declararse incompetente, pero en ese momento preciso, pues ese ordenador de la investigación de los delitos no solamente debe de pasar el examen, sino que debe de mantenerse con el antidoping para que sus decisiones sean cabales, con una higiene mental fría, con un temple de acero, para que al momento de determinar si se va a ejercer o no un cateo, con orden o sin orden, porque ellos no van a tener quien les diga si se puede o no se puede, por lo que usted determina acertadamente, mi licenciado, de que no tiene información, pues en ese momento hay una balacera y huyeron los delincuentes y van a empezar a catear las casas, en peligro precisamente la ciudadanía. Y como en el argumento de que se encuentran infragantes, ellos pueden entrar a
cualquier domicilio, incluso pues sin el permiso del habitante del lugar. Entonces debe de haber una reforma integral eh, muy fuerte para definir exactamente quién en esos momentos va a ser, o si va a ser un simple ejecutor. Los ministerios públicos, tocó muy bien el tema el licenciado Rolando. A ver, ¿cuánto ganan los ministerios públicos? Usted mejor que nadie nos puede decir cuánto ganan, ¿no? Entonces, sus salarios, muy poco, en ocasiones exceden a 20,000 pesos mensuales, muy poco. Y otros que no tienen la compensación porque no están bien ahí, pues no se explica por qué ganan menos de 20. Y los de la Fiscalía Anticorrupción, pues son niveles, que esperemos que el licenciado nos explique eso de por qué los sueldos, ahí el árbitro, los de la Fiscalía General de la República, otros sueldos. Mientras que el comandante, pues trae unas cadenotas, como las que trae aquí el licenciado Rolando. No, ya las guardamos. Entonces, pues no es explicable. Cadenota, ya no vive ahí en la colonia, ya se fue a vivir ahí a Villas Campestre, ahí a un lado del gobernador, ya tiene su casota y pues no le pueden decir nada y ni nada puede decir, pero los que viven ahí ya están asustados. ¿Y de dónde llegó? ¿Cómo? No, pues es que es el comandante. Ah, el comandante, pues es el que manda y bueno, ¿qué? No, pues llévense bien con él, ténganlo, ¿verdad? Porque no hay una exclusión de que nadie puede vivir aquí o nadie puede vivir allá. Entonces la gente trata, ahora por eso los cotos están expandiéndose y Villas Campestre, que es el lugar más selecto de la crema innata de la política y la riqueza en Durango, pues eso no deja de ser un coto, ¿verdad? Entonces va a estar muy interesante cómo vengan las reformas. En mi otra participación voy a hablar de las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Perfecto. Ahorita que comentaba respecto a los salarios, como dijo el mayor Orlando, efectivamente, a mí me tocó trabajar en Fiscalía del Estado y ahí sucedía lo contrario a lo que sucede con los maestros. Los ministerios públicos que están aquí en la capital tienen un sueldo superior al ministerio público que está en Santa María del Oro, que está en Topia, que está en Tamazula. Entonces, no es como los maestros, que los maestros están en zonas rurales y tienen un sueldo más alto por las necesidades del traslado, la habitación y muchas circunstancias. Entonces, eso genera pues, un problema muy fuerte para el personal. Y lo mismo sucede con los elementos de la policía investigadora, que también los mandan con un sueldo hacia aquellos lugares. ¿Creen ustedes que realmente tendremos una seguridad integral ciudadana en esta reforma? Bueno, es que mientras que no se les den cuáles son las facultades, como es el señor Rodríguez Sosa, cuáles son las facultades que van a tener, o sea, van a seguir siendo un adorno caro. La gente no los ha visto actuar. Vemos cada día que la seguridad va en decadencia, no tenemos confianza en salir. Entonces, si es bueno o es malo el procedimiento, si realmente nos van a servir la Guardia Nacional, pues tenemos que saber cuáles son los alcances, cuáles son las reglas del juego que quieren inventar, porque ahorita nosotros estamos para que rescaten a toda la gente, no para que sigamos teniéndoles miedo, para que se pueda acercar uno a ellos y hacerles algún comentario, y no que al momento de acercarse lo quieran arrestar, que la gente ha visto que ha sido un despilfarro en vehículos, en armas, y el resultado no se ha visto. Entonces, un cambio de apellido no va a remediar las cosas, ¿sí? Ya les cambiaron el nombre, ya les cambiaron el apellido, ahora sí ya, ¿no? Caemos que tenemos que ver cómo van a salir los procedimientos de ellos, las facultades de ellos, y hasta dónde realmente van a actuar, porque siempre lo que hemos dicho, oiga, están asaltando de aquel lado, sí, ahí vamos, y corren para el otro. Oiga, le estoy diciendo que ahí, sí, pero es que iba a avisarle a mi jefe, y iba por compañeros, y que, sí, después de 2 horas ya regresas, ¿ya de qué me serviste? Entonces, sí, la gente está ahorita deseando que la paz, que la tranquilidad llegue a las colonias, a los fraccionamientos, a los poblados. Habla la gente, oye, aquí hay una balacera ahorita. Ah, Chihuahua, ¿sí hablaron? Tenemos toda la tarde hablando y nadie viene a rescatarnos. ¿Qué estamos esperando o qué queremos ver de las zonas serranas? ¿Qué queremos de los lugares apartados donde no hay internet, no hay telefonía, no hay nada? ¿Quién impera? ¿Sí? ¿Y hasta cuándo esas personas van a tener sus derechos como ciudadanos, como mexicanos, para que se les dé la seguridad? Entonces, ahorita en este momento, ¿cuáles son las facultades?
¿qué es o qué impera con ese cambio de nombre? ¿A dónde nos lleva la militarización? Porque eso va a ser, si es bueno o es malo, ¿sí? Para poder checar cuáles van a ser sus acciones y el hecho de que sigan avanzando con la militarización, porque si el que manda es un general, si el que manda es el capitán, teniente algo, son cuestiones militares y son tácticas militares. Ellos no van a pensar como un preventivo, ellos no van a pensar como uno de la fiscalía, ellos van a pensar conforme la actuación que tienen sobre sus cargos y las sanciones que en ellos imperan y quiénes son los únicos que pueden castigarlos a ellos. ¿Sí? Por ahí me mandaron en la tarde un TikTok muy bueno que están ahí los de la guardia y están los del ejército, están hablando, debatiendo y les dice el militar, ahí me vale, con el perdón, madres, lo que diga el juez a mí no me manda, ¿eh? Y aquí van a hacer lo que yo les digo, y estás de acuerdo en hacerlo, sí o no, y si no ahorita vas a ver, y tú, y tú, y tú, no, pues todos se quedan, sí, porque ellos tienen sus propias reglas, tienen su propio juego, pero las consecuencias las está pagando la ciudadanía. Ahorita que hablaba usted acertadamente de no sabemos qué es lo que van a realizar, cuáles son sus funciones, y también atinadamente el licenciado se pronunció respecto a una reforma a las leyes secundarias. Bueno, pues yo hasta este momento no he escuchado que haya habido también alguna reforma a la ley orgánica o al reglamento de la Guardia Nacional. Yo no he escuchado. Únicamente la reforma hasta ahorita se han pronunciado respecto a la Constitución, pero debe de haber también alguna reforma a cuáles son sus funciones para que ellos también estén conscientes cuál, si se va a hacer su función de tipo policial, pues para que sepan los alcances que deben de tener y las limitaciones o las prohibiciones que deben tener como Guardia Nacional. ¿Qué opinas de eso? Sí, miren, ahorita la Guardia Nacional está, precisamente por la situación que opera en el país, pues está interviniendo en todo lo que sea un desorden y preveniendo los delitos. Esa es una actuación de hecho, nada más, pero no quiere decir que está especificado. Ellos van a intervenir como policías preventivos. Y ahorita decía, a ver, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y si lo cotejamos con el artículo 21 constitucional que establece que el Ministerio Público es el que tiene a sus órdenes a los policías para la investigación. Bueno, la Guardia Nacional se sujetará a esas actuaciones. ¿Cómo va a estar esa Guardia Nacional obedeciendo a quién? Entonces ahí es donde tiene que partirse cuando se entregue el informe homologado, el famoso informe homologado, el IPH, que vienen siendo las entrevistas para su público que nos está viendo, que las entrevistas que realizan, así lo dicen los primeros respondientes, son palabras muy técnicas, ¿verdad? Que debe de generarse ya una circunstancia diferente, porque ahora los jueces se han extralimitado con la ley y el Código Nacional de Procedimientos Penales de su aplicación viene con extremados tecnicismos. O sea, debe ser un especialista que se grabe de memoria los artículos, las etapas, y está sujeto a que el Ministerio Público con tanto trabajo represente a la víctima, pero estamos hablando de que al Ministerio Público con tanto trabajo se le puede pasar ciertas circunstancias, ciertas clasificaciones. Es un órgano técnico, así lo señala el Código Nacional. Y ese órgano técnico tiene que tener mucho cuidado desde que llega la persona detenida para aplicar la retención, para llevarlo ante el juez, pedir que se califique la detención y después ya vendrán las medidas cautelares, pero desde ahí hemos visto jueces muy valientes que debido a la negligencia de él mismo y de los policías de no entregar al tiempo el detenido a partir de la detención, pues se les libera, aunque el delito esté perfectamente demostrado, pero si se pasaron 1 hora o 2 horas los están liberando. Entonces aquí el ejército, y retomo las palabras de nuestro compañero licenciado Rolando, actúa en base a una educación militar, porque cuando actúa contra cárteles muy peligrosos. Entonces no es lo mismo actuar contra un ciudadano o unos niños que están jugando fútbol y se dedicaron a quebrar vidrios, que por accidente o por lo que usted quiera,
rompieron vehículos de los carros porque andaban drogados los escuincles a un cártel. Entonces ellos están acostumbrados a un operativo y están acostumbrados a imponerse por encima de los demás, porque su educación precisamente es militar. Traen otra saga, tienen los mejores artefactos que las policías colectivas. Acabamos de ver cómo llegaron ahora al municipio de Culiacán, donde está el mero conflicto, el mero avispero, ¿verdad? Y detuvieron a todas las armas, están detenidas ahorita. Y les llamaron a todos los policías con argumentos absurdos, pero llegaron todos y les quitaron las armas, a ver si no hay exceso de armas. Entonces esas circunstancias no se veían, pero pues ahí se va a ver quién disparó las armas y quién no, y quién participó en unos hechos lamentables en Culiacán, en hechos donde hubo muertes. Entonces ellos empiezan a hacer una investigación totalmente fuera de la Constitución, de los márgenes reglamentarios. Entonces observemos cómo llegan ellos, ¿verdad? Empiezan a quitar armas, van a revisar si la licencia colectiva, ese policía traía esa arma en base a la licencia colectiva o era otra arma. Y entonces con sus cámaras del Simón van a realizar una investigación que no realiza o no puede realizar el Ministerio Público del Fuero Común, porque juntar a todos los policías y quitarles las armas y tenerlos ahí cautivos y quitarse la seguridad preventiva a la capital, que es Culiacán, y que ellos resguarden la zona, pues constitucionalmente ¿dónde aparece o cómo aparece? Pero son estrategias que solamente el ejército las puede hacer, pero ¿al mando de quién? Resulta interesante, ¿verdad? Porque ¿cómo paras a los carteles ahorita? Están haciendo lo que quieren, pero si no haces ese tipo de investigaciones, pues es que están coludidos, es que les hablan. Entonces, ¿cómo pararlos? Pues quítale los radios, que ya no anden, quítale las patrullas, quítale las armas, quítale los celulares, ¿verdad? Y aquí acuartélanos a todos y déjame trabajar. Es lo que están haciendo ahorita en Culiacán. Y la gente, pues sigue asustada, no van a las escuelas. El gobernador dice, no pasa nada, pero no, ya empezó a pasar. Ya los toques de queda no están claros porque son constitucionales. Que debe regirse un orden, pero de hecho ya están, lo que acaba de decir el licenciado Rolando, pues ya, oye, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿es bueno o no es bueno? A lo mejor ahorita es bueno porque, pues, mucha gente anda, como les han llamado siempre, oye, son halcones, ¿verdad? Y lo confunden a uno hasta con halcón. O sea, ahorita sale uno, el otro día, ayer precisamente fuimos aquí al Salto, y están los retenes de la policía, están muy fuertes, pero pues nosotros que somos de Durango, placas de Durango, no tienen ningún problema, pero cualquier camioneta con otras placas de otro estado, a ver, y una revisión exhaustiva, cuando pues de hecho los retenes son inconstitucionales. Entonces, ¿es bueno o no es bueno las actuaciones ilegales, inconstitucionales, desde la policía de abajo hasta la policía de arriba? Digo, tomando en cuenta en el lugar en que nos encontramos. Así es. Como usted lo mencionaba, licenciado, bueno, ahora con esta actuación del ejército, donde le retiró las armas a las policías en Culiacán, recordemos que también hace años se suscitaron muchos hechos en la región Laguna. Ahí también el ejército quitó armas por eventos tanto de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, y de ahí se formó el mando único. Entonces, creemos que probablemente en ese tema pudiera darse algún cierto buen funcionamiento, ¿verdad? Porque las labores estaban a cargo del ejército, pero traían a los policías junto con ellos, y a la fecha los traen así, solamente que en un tiempo sí les prohibieron el uso de teléfonos celulares. ¿Creen ustedes que la política de abrazos, no balazos, realmente funcionó? No, sabemos perfectamente que no funcionó, porque la situación en todos los estados se ha dado. Zacatecas hay pueblos fantasmas, en Culiacán, en Guerrero, en Michoacán, pueblos y comunidades devastadas, gente que prefirió ya no cosechar nada, porque era que llegaran, se lo quitaran, y iban a denunciarlos, o sea, no podemos hacer nada. Las policías, los militares decían, estamos para cuidar el orden, esto es un pinche desorden, mejor no nos metemos. Y la gente pagando las consecuencias. Entonces, si la política de abrazos, no balazos, hubiera funcionado, pues tendríamos un país en calma, que es lo que merecemos y es lo que la gente reclama. Y son de las promesas que en cada campaña se hacen.
que conmigo no van a batallar, conmigo todo va a estar bien, conmigo. Y los primeros que llegan y se llevan son a los mandos, son a los que estaban hasta arriba, que son los que están más coludidos y que ahorita solamente la justicia la tenemos del lado de Estados Unidos. Y decimos, oye, van a actuar otra vez los agentes de Estados Unidos aquí en México, que dicen, no, no está permitido, no hay acuerdo, no se puede. Pero es lo que hacen, ¿para qué lo negamos? Entonces, la política de abrazos y no balazos no trajo nada bueno. ¿Sí? Que cuando se daban los enfrentamientos era porque era inevitable y muchas veces decíamos, ¿qué pasó? ¿No? Fueron dos, decía la gente, aquí afuera había más de 20 cuerpos, ¿no? Son mentiras. Esas cifras nomás las manejan otras gentes, aquí no pasó nada. Y todo el mundo sabía que un día con otro, había balaceras, había muertos, había levantones, había desaparecidos. No, no es cierto. Y las cifras están engañosas. Antes eran más. Antes, ¿por qué no? Antes se actuaba. Se ha dejado ir creciendo este problema. No se va a resolver por arte de magia y mucho menos, como dicen, peleense malos con malos y ya los poquitos que queden de los que ganen, ahí vamos ya nosotros. Están llevándose muchas gentes inocentes de por medio, se está deteniendo la economía, se están generando una mala imagen de México hacia el extranjero, se están yendo las divisas, estamos cayendo, ¿sí?, en un hoyo total, que hay otros países acá en el sur, que es el ejemplo de lo que no tenemos que permitir, en qué situaciones se encuentran. Y nosotros, sin embargo, la gente, por la dádiva que se tiene ahorita de las becas, de los apoyos y demás, dice, no, el presidente sí tiene razón. No, el presidente sí está bien, porque a ellos les conviene tener un pueblo mediocre, ¿sí?, un pueblo que no esté preparado, ¿sí?, para que crean las mentiras que cuentan. De otro modo, si no, la gente iba a estar consciente de la situación, que nosotros no la vivimos, no la pasamos en el momento de la juventud, en el momento de estudiantes, pero que ahorita pobres estudiantes ya no pueden levantar la voz porque son perseguidos. Pues con mucho tino las palabras del licenciado Rolando, porque pues eso demuestra la sagacidad política de nuestro presidente de la República, cómo a pesar de que no tiene las leyes para realizar política, para seguir conservando el poder, pues implementó programas sociales que desde una óptica son muy buenos y hay que agradecerle al señor presidente, pero desde otro punto de vista les han llamado programas de hambre para cultivar precisamente la semilla del voto y que tener cautivos esa votación. Y en el tema de abrazos, no balazos, pues definitivamente no ha funcionado. Por el contrario, yo veo con mucho respeto, y en parte le da uno la razón al señor general, que la seguridad de ciertos estados depende precisamente de los carteles. Ellos cuidan precisamente, ellos también son políticos, ellos no desatan un conflicto en donde tienen asentadas sus bases, ellos tienen sus plazas, sus jerarquías, y precisamente quién mejor que ellos que tengan que tener las bases asentadas para una tranquilidad en el lugar. Una gobernabilidad. Una gobernabilidad de facto. Exacto. Entonces, ¿cómo si ya estos señores tienen esa gobernabilidad que acertadamente dice nuestro abogado Rolando, cómo va a llegar un poder constitucional a querer desaparecerlos? Al contrario, pues tiene que llegar a acuerdos, y si la situación así está, pues esa es la explicación de los pactos, y es la misma explicación que viene desde abajo en los poblados, municipios, capitales y en la federación. ¿Cómo determinar qué pactos tuvo el señor presidente de la República con estas facciones? Pues obvio, es evidente que de alguna manera hubo actos y que sigue habiendo. Y esa política de balazos no abrazos, pues son pifias que se le ocurrieron al presidente de la República. Y la siguió señalando, y que lo ha marcado desde que lo dijo, lo marcó todo el sexenio, cuando pudo haber reflexionado. Acuérdense de Fox, que tenía su intérprete, que decían, no es que no quiso decir que eran abrazos, más bien quiso decir balazos y abrazos no. Entonces siempre le recomponían a Fox. O sea, Fox tenía, según él, ¿verdad?, astuto, siempre recomponía o trataba de recomponer lo que había hecho, y pues como que se olvidaba, pero el presidente lo sigue diciendo,
Y el presidente con las mañaneras, pues a la gente sí le gusta, es un sagaz político. Y si pasa algo en algún lugar, no, pues se tratan de desvirtuarlo, como finalmente dice el compañero Rolando. Ahora en Zacatecas, pues vimos un granadazo, hay un bombazo. Salen de inmediato a decir que fue un señor que tenía unos taquitos ahí y que los bomberos no revisaron como debe ser y explotó el tanque de gas. Entonces, cuando eso refleja que los periodistas, la investigación de los periodistas y de la propia ciudadanía y de los propios mandos están asustados porque se está incrementando la violencia en el país y las policías locales no pueden. Entonces, los mismos mandos mandan esos videos, mandan esos audios donde de inmediato que se dio el bombazo, ya en redes ya está lo que ocurrió y posteriormente, pues ahí se demuestra que cuáles quemaduras, ya sabemos cómo es un flamazo, no se necesita ser un perito, un dictamen para decir, pues sí fue un bombazo, los bomberos de inmediato, pues ahí estaría la reacción, no, pues fueron esquirlas, ¿verdad? Fue parte, pues eso, ¿qué es? Un bombazo, un granadazo, y estarnos desvirtuando, que siempre no era así, y en el lugar en donde ocurrió, si les fue bien, pero es una llamada de advertencia, esos son llamadas de terrorismo. ¿Por qué? Porque ya están entrando los cárteles a ciertas zonas pues, a decir, oigan, o se van a calmar o se van a calmar, yo no los estoy molestando en esta área y ustedes están yendo a otros lados porque se dice que están mandando gente a Culiacán. ¿De dónde viene esa gente? Pues como todo eso está infiltrado y no deja de ser también unas labores de investigaciones en donde todo el mundo tiene, no todo el mundo, donde ellos tienen sus halcones, están realizando un trabajo pues mejor que el policíaco, ¿verdad? Si hay pues que la Guardia Nacional urge que aplique, urge que los ministerios públicos tengan una estructura más definida y el Código Nacional de Procedimientos Penales que se reforme, porque vuelvo a repetir, es tan extremadamente el tecnicismo que no sabemos cuando se agarra el delincuente si de veras va a acudir y que la justicia, que se llama justicia, no que debe de estar en manos de la sagacidad del Ministerio Público, que si la justicia se va a poder aplicar. Sabemos todos perfectamente que el Código Nacional de Procedimientos Penales trae algunas cuestiones contrarias a la Constitución, cuando constitucionalmente pues no, él es el documento supremo que nosotros tenemos aquí en el país. Bueno, pues ya para concluir, ¿ustedes creen que ahora, a partir de que tome posesión la presidenta electa Claudia Sheinbaum, siga con la misma política del actual gobierno? Sí, yo creo que ella le dejan el librito ya avanzado. Es mentira lo que dice el presidente López Obrador de que él se retira, que él se va, que él desaparece. Él va a ser el titiritero, queda muy claro que las reformas y los hechos así lo manifiestan y se ve. Él es el alma, él es lo que va a estar moviendo al Poder Federal, él va a estar moviendo las cámaras, él dejó sus piezas muy bien acomodadas, donde solamente a él le van a hacer caso. ¿Sí? Las cámaras, el Palacio Nacional, todo, él lo dejó planchadito a favor de él, cubriéndose las espaldas. Entonces, lo que llegue a hacer Claudia, pues es la continuidad de lo que le dejan ahí ya el guión escrito en esta, ahora sí dijeron serie de Netflix, que ojalá sean los últimos capítulos porque tenemos que hacer algo por cambiar la situación del país. Sí, pues coincido plenamente que no se le ha visto a Claudia generar un discurso diferente al discurso que lleva. Si bien es el mismo partido político, tiene que tener una trayectoria, pero no se le ha visto cambios. Los cambios han sido omisos. Y entonces en esas omisiones de abrazos, no abrazos, ella no lo dice. Entonces tiene la esperanza de la ciudadanía de decir, ojalá con estas reformas, pues cambie el país, porque ¿cómo cambiarlo de la noche a la mañana? Como acertadamente dice nuestro abogado Rolando, a ver, ya están las reformas, van a actuar, tienen todo en charola de plata, desde una óptica, tiene todo Claudia para realizarlo, pero sus mandos, constitucionalmente sí, pero de facto le van a hacer caso. ¿Quiénes van a hacer realmente? Sí, desde una óptica, vuelvo a repetir, ella, como dice nuestro abogado Rolando, tiene sus mandos,
pero ya sabemos también que muchos son impuestos y que muchos son los mismos, sobre todo en el nivel de seguridad, otra vez el mismo fiscal general de la República, otra vez el director de seguridad que era de la Ciudad de México, sigue siendo obra de la nación, y luego los antecedentes que tienen cada uno de ellos, ¿verdad? Que el senador de la Comisión de Justicia. Entonces, pues tienen todo un poderío. Ojalá ese poderío lo realicen en bien de la ciudadanía. Ahora bien, por otro lado, no se debe de olvidar también que el narcotráfico es una fuente de ingresos para el país, para las comunidades, porque es una fuente de empleo muy poderosa. Vemos ahí a los jóvenes chamacos trabajando como halcones. Digo, pues ya está, de todos es público notorio. ¿Quieres chambear? Pues vete a chambear ahí, no hay chamba, ¿verdad? Y ellos tienen sus jerarquías y ellos van, también es otro poder fáctico. Y es una fuente de empleo muy fuerte. ¿Cuántas gentes están empleando? Y el dinero que entra, las divisas son incalculables. Y precisamente ese gran dinero que entra, pues estaba yo viendo a la periodista Anabel Fernández, que el Mayo ya estaba cansado. Pues empieza uno a ir a la periodista, ¿verdad? ¿Y por qué estaba cansado el Mayo? Porque decía que él se sentía como un sirviente de los poderes constitucionales, de los poderes civiles, porque las nóminas que tenía que pagar eran millones y millones de pesos, ya que tenía que pagar a la federación, tenía que pagar para que todo estuviera bien. Y lo hemos visto no nomás de la periodista Anabel Fernández, sino que empieza a decir, pues es que el fiscal de aquí ganaba tanto, es que el subfiscal y hasta el juez administrativo. Es una escala, es una nómina que es una fuente y dinero y recurso extra que finalmente mueve al país. Y mientras ese dinero no se sustituya por otro tipo de dinero, pues va a seguir el narcotráfico. Esperemos que no acabe con las vidas de la ciudadanía y que, pues, independientemente de las circunstancias constitucionales, pues que quedemos esta nación, que quede con la Guardia Nacional en el mejor de los casos, ¿verdad? Sin omitir, pues que también esto se debe a que cuando nuestro vecino país del norte, cuando quiere, pues se mete y se introduce, penetra nuestras entrañas y saca a cualquier narcotraficante independientemente del rango que tenga. De ahí pues que, pues por eso López Obrador quiere estar muy seguro de que va a dejar en sus manos un poder constitucionalmente muy fuerte y pues obviamente también no quiere pelearse con los poderes fácticos. Muchas gracias a ambos invitados especiales. Con esto damos por terminada nuestra sesión de charlas villistas. Esperamos que pasen muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Saludos a todos.